buenas noches, amigos televidentes. Siempre es un gusto tremendo darles la bienvenida, como todas las noches, a esta, su entrevista 8 en punto. Esta noche seguimos con el tema seguridad, seguimos con un tema emblemático, un tema histórico, y es la judicialización en el caso del expresidente, del exmandatario Francisco Flores, ante juzgados de la jurisdicción de San Salvador. Esta noche vamos a conversar con nuestros invitados sobre este tema y también sobre el análisis de la situación de seguridad o inseguridad, depende como usted lo mira, hoy por hoy que vive nuestro país. Para conversar sobre este tema, con gusto le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer, analista. Mauricio, un placer tenerlo en 8 en punto. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias, porque a pesar de que ha tenido en alguna medida algún tipo de limitación de su salud, usted nos acompaña acá esta noche. Y déjeme decirle que lo han estado solicitando los amigos televidentes. Ok, muchas gracias, Sergio. Es parte de la época de estos cambios de clima lo que molesta en la garganta. No, pero gracias por acompañarnos. También, señores, en segundo se va a integrar a este panel licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia. Los diputados temen que en este caso se vuelva a cumplir lo que pasa con muchos que quedan en la impunidad. Muchos hemos escuchado acá que escuchamos a la población salvadoreña decir que la delincuencia común más tarda la policía en capturarla que los jueces en soltarla. Por eso piden al fiscal sustentar bien el requerimiento presentado y lograr una condena. Creo que en sede judicial no se debería de caer este caso, porque él mismo nos manifestaba a la población salvadoreña que se había tardado tanto porque estaba haciendo todos los ajustes importantes y necesarios y adecuados para que en sede judicial el caso no fuera a caerse. Con la orden de captura librada ya para Francisco Flores, la comisión especial que funciona en el Parlamento dará un giro en su investigación y van tras la pista de las personas que habrían recibido los millones de dólares o los cómplices que tuvo Francisco Flores para desviar las donaciones. Yo lo tengo bien claro quiénes son y no lo puedo decir, pero hay gente, además del expresidente Flores, que está involucrada, ex funcionarios de gobierno que están involucrados, y sé de muy buena fuente que dentro del requerimiento fiscal se les menciona también. Para nosotros vamos a continuar porque en este momento lo que nosotros tenemos es destinatarios y nosotros tenemos la convicción de que esto no es solo Francisco Flores, deben de haber más implicados. Es una red grande, desgraciadamente el gobierno del presidente Flores se convirtió en una red de corrupción a toda escala. Por eso son de la idea que la comisión no puede terminar su trabajo y que el fiscal Luis Martínez debe continuar otras líneas de investigación hasta acusar a Francisco Flores también por lavado de dinero. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, señores, esta nota preparada por nuestra compañera Guadalupe Bonilla de Teleprensa nos sirve, don Mauricio, amigos televidentes, de punto de partida esta noche para precisamente conversar sobre el tema de la demanda interpuesta contra el expresidente Francisco Flores. ¿Qué opina don Mauricio con relación a un caso emblemático, un caso histórico y por supuesto un caso que muchos salvadoreños dentro y fuera del territorio salvadoreño están muy pendientes de él? Mire, yo el caso de Francisco Flores, y por lo que acabo de ver en la nota que ustedes recién pasaron, tiene muchas cosas que llaman la atención. Primero, el señor Roberto de Aguizón, la señora Vilma de Escobar, están en problemas porque exponen sus ideas y el presidente de la República ha pedido que los desaforen porque esto se siente afectado por las declaraciones de los diputados. Cuando uno ve a estos diputados que conformaron la comisión en la Asamblea, hablando, el caso de Gallegos particularmente, que él sabe quiénes son, no da nombres, pero lo dice con una seguridad, escudado posiblemente en el mismo fuero que como diputado tiene. Él sabe que la Fiscalía, primero, para poderlo llevar de testigo, tendrá que desaforarlo, como está pidiendo el presidente de la República, que desafore a los otros 2 diputados. Creo que el caso de Francisco Flores se ha vuelto un problema, porque hay tantas opiniones diversas, hay tantas cosas que no se han hecho bien.
empezando desde la Fiscalía, pasando por la comisión que conformó la Asamblea Legislativa, la actitud del expresidente Flores, la actitud del partido Arena en su defensa, en su no defensa, el comité de ética, etcétera, son demasiados elementos que no sabemos cuál va a ser el camino, que en este caso judicializado va a terminar esto con todo lo que ha motivado el camino de Francisco Flores. Ahora, evidentemente, una persona que todavía no ha sido acusada formalmente por la Fiscalía, yo no diría que anda huyendo. ¿Por qué? Porque apenas ayer dieron una orden de captura. Él pudo haberse ido a Panamá, a Estados Unidos, porque la Fiscalía no lo había acusado. Quien había hecho una comisión y pedía que se acusara era la Asamblea Legislativa, que no es la institución o la instancia correcta para hacerlo. Entonces ahora, si ayer la jueza emite ya la orden de captura, es que hay elementos para hacerlo, pero supongo yo que los abogados que lo van a defender solamente tienen dos caminos: pedir un habeas corpus para que se pueda presentar, o que él se presente si es que tiene los elementos para defenderse legalmente. Ahora, ¿quién en este país sabe cuáles son los elementos de defensa que tiene Francisco Flores? Porque hasta el día de hoy nunca nadie ha visto un cheque endosado por Francisco Flores. Lo único que hemos tenido es un circo mediático en donde cualquier persona puede opinar con su teoría propia y personal, ¿verdad? Incluso la Fiscalía General de la República, el fiscal mismo, no ha tomado una posición previa, sino que esperemos de que todo este proceso que se ha iniciado con Francisco Flores, que yo creo que la gente está equivocada. Es el primer expresidente que la Fiscalía y que una comisión de la Asamblea Legislativa trata de juzgarlo. Pero si nos vamos hacia atrás, ya han habido funcionarios que también han sido juzgados. El exministro de Salud, por ejemplo, el expresidente de ANDA, el expresidente ANDA que está preso, pues. El exministro de Salud en la época de Tony Saca, que ahora tiene medidas cautelares. Todavía está vivo, claro, el proceso. Tenemos el problema de Selenel, que también no sabemos qué sucede. Tenemos lo de Diego de Holguín, ¿verdad? Que creo que el exministro de Obras Públicas también está en una situación difícil. Y yo creo que de esta manera, creo que Francisco Flores no va a ser la única persona que se ve en esto. Ahora, ¿quién puede decir que es culpable o no es culpable si la misma justicia está iniciando apenas un proceso para encontrar si es culpable o no lo es? Yo diría que si los abogados y la defensa que él tiene son inteligentes, lo que corresponde es presentarse. Acuérdense que todas las personas que han sido acusadas en este país, todas se han presentado en su momento debido, ¿verdad? El exministro de Obras Públicas se presentó, el exministro de Salud se presentó, etcétera. El único que la justicia persiguió y lo trajo de Francia es a Carlos Perla como presidente del ANDA. Pero de ahí veremos muchos funcionarios de esta administración y de administraciones pasadas que también tienen sus pecados. Lo que sucede es que no ha habido nadie que los pueda señalar para que sus pecados salgan a la luz. ¿Es que no hay o no ha habido en el pasado nadie que lo señale, o es que realmente no ha habido nadie con las agallas suficientes de llevarlo ante el órgano judicial? Lo que pasa es que hay que entender una cosa. La acusación para Francisco Flores obviamente es política. Lo que ha sucedido es que en los 20 años anteriores, cualquier acusación que se diera política dentro de los miembros del mismo partido que gobernó este país, era muy difícil que se diera. Como posiblemente en los próximos 5 años tampoco vamos a ver acusaciones de estos 5 años que están terminando, que tiene en varias carteras de Estado muchas cosas que no son correctas y que no están funcionando bien. Ahora, ¿qué opinión le merece don Mauricio ante los señalamientos de varios diputados y varias personas que en alguna medida nos han acompañado a esta su tribuna de entrevistas? Es que las cosas no se hacen solas.
Yo no veo dónde está todo el elemento colegiado que en alguna medida le fueron facilitadores o acompañaron o instigaron para que se llevara a cabo el cometimiento de este aparente delito que hoy por hoy se le están imputando al señor Flores. Lo dijo el diputado Gallego puntualmente. Lo que pasa es que hay una gran contradicción. Los miembros que conformaron la comisión para acusar a Francisco Flores fueron miembros prominentes del Partido Arena. El mismo Gallego fue jefe de fracción del Partido Arena. Esta comisión llevó a la comisión de la Asamblea a la mayoría de los funcionarios, que fueron miembros del gobierno de Francisco Flores. Y sentados en esa comisión, todos negaron que tuvieran algo que saber o conocer de lo que Francisco Flores hacía. Entonces, si el diputado Gallegos está queriéndonos hacer ver que de todos esos que se sentaron en la mesa, que también fueron funcionarios con Francisco Flores, mintieron, porque él cree que ellos fueron parte de la corrupción de Francisco Flores, pues también tenemos un problema muchísimo más grave. De esta red, como él le ha llamado. Bueno, claro, señores, claro, vamos a hacer nuestra primera pausa en 8 en punto. Al regresar, se incorpora, como ya lo habíamos adelantado, el licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia, abogado, y con él vamos a hacer de alguna u otra forma un equilibrio para conocer no solamente la interpretación, la descodificación que don Mauricio ya ha realizado políticamente hablando de este caso, sino también legal, jurídica, acá en 8 en punto. Pausa, volvemos. Eso, señores, acá un collage de noticias, relación Centroamérica con Taiwán, y vea usted los presidentes que de una u otra forma se les vincula que han recibido fondos de Taiwán, tenía planes Taiwán secretos con la región. No solamente el presidente, expresidente Portillo, sino que el expresidente también Francisco Flores. Mireya de Moscoso, hoy por hoy se le está de una u otra forma vinculando que ella le está dando algún tipo de facilidades al expresidente Flores allá en el país canalero, como también regalos para la campaña y 400,000 en aporte gratis para otros presidentes de los países centroamericanos. Prisión perpetua a expresidente de Taiwán y también a su esposa. El requerimiento fiscal consiste en enriquecimiento ilícito, desobediencia de particular y también, por supuesto, el delito de peculado, que ya lo vamos a analizar acá en 8 en punto. Guatemala pide explicaciones a Taiwán sobre soborno al presidente Portillo, y que claramente lo ha dicho él en el juicio penal que hoy por hoy se le está llevando en el país centroamericano, que él recibió plata de Taiwán, al igual que en la comisión especial también lo dijo el expresidente Flores. Con gusto, esta noche, ya lo habíamos adelantado, también con don Mauricio Meyes se incorpora el licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia. Licenciado, un gusto tenerlo acá en 8 Igualmente, puntos. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema legal para que nos ayude obviamente a integrar lo que don Mauricio nos ha articulado. Don Henry, en alguna medida hay críticas al señor fiscal general de la República, así como elogios, y es que obviamente todos los funcionarios públicos están expuestos tanto a eso como a lo otro. ¿Por qué? Porque se dice, existe, parece, una incongruencia de las personas que han venido acá en esta tribuna. Se pide una instrucción con detención, pero no se giró una orden de detención. Otros dicen, más allá de eso, y que no es un tema puntualmente de fiscalía y que quiero ser honrado en esto. Los delitos que se le están imputando no son los que le deberían de corresponder. En lugar del peculado le corresponde el cohecho, que es recibir plata por hacer, no hacer o dejar de hacer. El tema, licenciado Campos, es que este delito, según la legislación penal, que es de 6 años, ya prescribió hace ratos. Y otros dicen, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a procesar a ex fiscales generales de la República? No solamente por esto, por omisión a la investigación, sino que porque el presidente de la República y el fiscal general, el licenciado Luis Martínez, han dejado entrever que este reporte, el ROS, ya se conocía desde hace rato. Por favor. Bueno, aquí digamos que ya hay como una práctica en los tribunales y una jurisprudencia que ha dicho que cuando un funcionario encargado de la investigación no da muestras de realizar ningún acto,
obviamente que esa tardanza le es imputable. En este caso, si el fiscal general o los funcionarios nombrados por él estuvieron realizando esfuerzos, hicieron peticiones, libraron requisiciones, practicaron diligencias, y eso está demostrado en el expediente fiscal, obviamente que no habría responsabilidad ni de los fiscales encargados del caso, ni del propio fiscal general. Caso contrario, si eso no apareciera. Eso hasta ahora no lo sabemos. Por eso es bueno también que se hayan mostrado el interés para convertirse en querellantes 3 asociaciones ciudadanas. Habrá que ver en el momento de mostrarse parte si son tomados como tales por la jueza o por el juez correspondiente. Ahora, por los delitos, la regla general es que los delitos oficiales, y delitos oficiales se entiende aquellos cometidos en ejercicio de funciones, la prescripción de los mismos solo puede comenzar hasta 10 años después de haber cesado en sus funciones. Si en este caso el expresidente Flores cesó sus funciones en el año 2004, hasta 2014, ¿verdad? Puede el Estado proceder a través de sus instituciones, que sería Fiscalía la que promueve la acción, y los tribunales los que conocen. Ahora, todos los delitos que se le están imputando por ahora los consideraríamos delitos oficiales. Obviamente que en el camino habrá que ver si esas calificaciones son las correctas o no. Los hechos es lo importante que hay que presentarle al tribunal. Las calificaciones pueden variar, pueden aumentar o pueden reducirse. Pero lo que estamos claros es que el tema de la prescripción no impide en este momento el juzgamiento del expresidente Flores. Ahora, la conducta de peculado, que consiste en apropiarse o en permitir dolosamente que otro se apropie de bienes, dineros o valores pertenecientes a la hacienda pública, es una posibilidad dependiendo de las pruebas que existan. Igualmente, en el tema de cohecho, hay 2 tipos de cohecho, porque tenemos el propio e impropio. También, como aquí ha sido una práctica centroamericana, el hecho de que se les pide a los presidentes de diversos países centroamericanos que apoyen la existencia jurídica internacional de Taiwán en su pleito, digamos, particular que mantiene con China continental, pues se ha vuelto una práctica. Ahora, hay que ver hasta dónde realmente lo que se ha hecho es votar en las instituciones internacionales en favor de los intereses de El Salvador o en favor de los intereses de nuestros expresidentes. Es decir, habría que mandar a pedir a Naciones Unidas bajo su criterio, porque en algún momento usted fue querellante de un caso muy emblemático en el pasado. Habría Naciones Unidas que mandar a pedir, por ejemplo, informe cómo es que votó El Salvador, precisamente cronológicamente hablando, en esos periodos. Claro, o digamos más fácil, pedirle a Cancillería, Relaciones Exteriores, que nos envíe un reporte de las actuaciones y de las memorias de aquellos tiempos. Y además evaluar si las votaciones que ha hecho El Salvador en el exterior, en el que habría que ahondar un poco más, responden más a los intereses de otro país o a los intereses de otras personas y no a los intereses nacionales o a los intereses generales. Y, por ejemplo, si un funcionario de Taiwán pagó a un funcionario salvadoreño para realizar un acto propio de sus funciones, sería cohecho impropio. Pero si se trata de que realice un acto contrario a la ley o a sus deberes, entonces sería un cohecho propio. Ok, quiero hacer un señalamiento, perdón Mauricio, ya voy con usted rápidamente sobre este tema. En alguna medida se ha preguntado, licenciado Campos, la gente, mire, y que no basta con lo que el presidente o expresidente, el exmandatario, llegó a decir a esta comisión
donde unos dicen, mire, es un reo confeso, otros dicen, mire, si él llegó a explicar prácticamente el mapa y cuál era la ruta. Y le hago esta pregunta al margen de si ha sido o no declarada inconstitucional esta comisión, sí, que todavía está en veremos, pero que esto se remitió, certificación a la Fiscalía, y el fiscal general, yo recuerdo en su momento que dijo, esto me va a servir a mí como un órgano de prueba, como un insumo en determinado momento para vigorizar este caso. ¿Eso constituye una prueba irrevocable, lo que él llegó a decir? Bueno, vamos a aclarar dos cosas. El procedimiento que se traduce en un expediente físico, los documentos, esos documentos no pueden ser utilizados judicialmente, no tienen vinculación judicial o jurisdiccional. No es posible utilizarlo como prueba documental, lo que hay en esa comisión. Eso solo sirve como principio para iniciar una investigación, para establecer las líneas de investigación que pueda realizar Fiscalía con auxilio de la policía. Pero hay otra cosa importante y que al parecer no se ha examinado, y es la prueba de confesión extrajudicial. Esa está regulada en el Código Procesal Penal, pero la confesión extrajudicial es de varias clases. Una de ellas es la confesión rendida ante particulares, otra es la confesión rendida ante autoridad administrativa. Okay. Bueno, no, ahí vamos a ver, todavía no podemos como adelantarnos a que sea una autoridad administrativa o no, porque esta comisión de la Asamblea, ¿cuál es su papel? Si su papel no tiene vinculación ni trascendencia, no podemos calificarlo como autoridad administrativa. Okay. Entonces, si eso es así, es una confesión entre particulares. ¿Y cuáles son los requisitos que señala el Código? Que haya sido rendida ante particulares en el mismo tiempo o en diversos tiempos, y que obviamente haya una coincidencia con todas las demás pruebas en cuanto a lo que se dice y confiesa. Si eso es así, si de acuerdo a los hechos y a las pruebas presentadas por la Fiscalía, esto coincide con esa confesión ante particulares que incluso todos los ciudadanos vieron y escucharon por televisión, ahí habrían muchos testigos directos que estuvieron en la sala y otros por una intermediación electrónica o tecnológica a través de las televisiones. Entonces ahí habría una confesión rendida ante particulares. Habría que ver si coincide y si se cumplen los requisitos. Don Mauricio, por favor, sobre este tema. Mire, solo quiero retroceder un poco, pero voy a comenzar con lo que decía el doctor. Mire, el mejor ejemplo de que uno le cuenta a alguien algo y no pasa nada es Hugo Barrera, cuando le contó a David Gutiérrez que Tony Saca le había pedido $20 millones. Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque este día se ha sabido que tanto don Hugo como el expresidente Saca han decidido retirar los dos las demandas. Ya vamos a hablar de eso, señores, por favor. Según yo recuerdo, Tony Saca no había demandado al señor Barrera. El señor Barrera había demandado a Tony Saca por 10 millones después de la primera demanda que le hizo él y que la perdió Tony Saca y David Gutiérrez. Pero ese es como que un chambre, íbamos en un carro y pasó esto. Entonces, evidentemente Taiwán, con estos 6 presidentes centroamericanos y Panamá, tenía cierta influencia. Pero no hay que engañarnos, en las Naciones Unidas, ¿qué influencia tuvo el Estado de Israel para ser aceptado como tal? A pesar de haber sido fundado en 1947. Entonces, ahora, ¿qué presión van a tener los presidentes del área por ALBA o por los presidentes suramericanos para que nosotros agarremos el camino que se está generando en el área suramericana para los países centroamericanos? Entonces, cada ciclo se repite la influencia. Bueno, en la época de la guerra en El Salvador, ¿cuál era la influencia de los Estados Unidos en toda el área centroamericana y en Sudamérica, en Chile, en Argentina, etcétera? Creo que son procesos. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, yo creo que el problema en nuestro país es, tenemos buenas leyes, buenos procesos, buenos abogados, pero son mejores los políticos que los abogados. Entonces, un problema legal, cuando los políticos lo toman, hasta ahí llega el problema. Cuando ese problema se convierte en una situación política, no avanza nada.
Y los resultados que vemos al final son resultados políticos, no son resultados legales ante un juez, etcétera. Esta es una situación de pesos y contrapesos. ¿Qué sucede si el presidente de la República, en su programa radial de todos los sábados, no exige que se persiga a Francisco Flores? Nunca hubiera pasado nada. Pero es que esta es una situación política, ¿verdad? Ahora viene el presidente y demanda a 2 diputados. Pero el señor Mason tiene razón. Todos los sábados el presidente de la República, con elementos del gobierno, se dedicó a despotricar contra el que se le pusiera enfrente. Lo que pasa es que no hay gente con valor para ir a demandarlo. ¿Por qué? Y con fondos de Taiwán. Claro, por supuesto. Ese programa fue hecho con fondos de Taiwán. Que tampoco el gobierno esa noticia la dio a conocer, claro, sino... Por supuesto. Obviamente nos damos cuenta por otro lado. Por supuesto. Entonces, el exdiputado Rodrigo Samayoa quiere $100,000, pero la gente no se pregunta lo siguiente. Él quiere que le paguen los meses que no trabajó, pero todos esos meses que él no trabajó se le pagó al suplente. ¿Sí? Porque cuando un diputado se va, se queda un diputado suplente, y ese estuvo ganando los meses que Rodrigo Samayoa estuvo fuera. Ok, pero quiero hacerle un paréntesis, permítame, sobre esto, y tal vez usted me ayuda si me equivoco en esta situación. Número uno, don Mauricio, este era un delito menos grave, el señor Samayoa, y sin embargo se le desaforó. Claro. Ya hay una resolución que dice se tiene que él reubicar en el puesto, número uno. Y número dos, ya hay resolución de la Sala de lo Constitucional, que si un funcionario se equivoca, no va a salir del erario público. Tiene que pagarle el mismo funcionario. La Asamblea Legislativa y la Junta Directiva lo tienen que hacer. Por favor, continúe. Volvemos a lo mismo. Todos estos problemas son políticos, ¿verdad? Y desafortunadamente las soluciones son políticas. No hay manera de que nuestro país camine hasta que los políticos no tengan la estatura moral que deben de tener. Ahora, la gran pregunta es, de todos los funcionarios, ¿qué funcionario realmente tiene esa estatura política? Empezando por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Yo realmente estoy muy desilusionado de lo que está pasando en el país. En México se mueren 50 diarios, en El Salvador 17 o 15. En México son 120 millones de mexicanos, nosotros somos escasamente 6 millones. Extrapole las proporciones. O sea, es ridículo lo que está pasando en el país. Pero la gran pregunta que uno le tiene que hacer a un policía o a una persona que trabaja en seguridad en nuestro país es una sola pregunta. ¿Cuál es su motivación? Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es la motivación para estar sentados acá? ¿Cuál es su motivación todos los días de venir a trabajar acá? Cuando uno está claro cuál es su motivación, el trabajo se hace fácil. Pero, por ejemplo, para un policía, descubrir que su hijo de 13 o 14 años pertenece a una clica o es un marero, por eso es que las cosas no avanzan. ¿Por qué? Porque para un policía que gana $450, ¿cuál es su motivación si las pistolas ni siquiera tienen balas? O sea, el problema de nuestro país es cuál es la motivación para sacar adelante a este país. Y nos vamos desde los grandes empresarios hasta el pequeño empresario. El pequeño empresario lo que quiere es seguridad, y el gran empresario lo que quiere es seguridad. ¿Quién se la va a dar? Yo no creo que se la vaya a dar el ministro de Defensa hoy, que creo que cuando era chiquito le gustó el uniforme de Gerardo Barrios, porque ha mandado a hacer uniformes como Gerardo Barrios. Entonces, siento yo que nuestro país tiene un grave problema de motivación. ¿En quién creemos? ¿Cuál es la razón del por qué cuando usted nos invita estamos sentados acá? Pese a tener complicaciones de salud. ¿Cuál es su motivación? La motivación es clara. Si de alguna manera con el doctor Campos hacemos que el televidente entienda lo que está pasando en nuestro país, yo me doy por servido, y con el té que me han dado también, ¿verdad? Okay. Vamos a otra pausa, señores. Al regresar, para cambiar un poco, seguimos hablando de lo mismo. Volvemos. Inmensamente privilegiados nos sentimos de gozar, como todas las noches, de su preferencia acá en 8 en punto. Licenciado Henry Campos, le traslado lo que en alguna medida
Yo he conversado con algunos colegas y me dicen, y esto me llamó la atención cuando usted estimula precisamente el intelecto en decir, es que ya está claro que en los delitos de esta envergadura inicia la prescripción luego de que el último día de la gestión del mandatario. Y uno dice, no, mire, es que este es un delito continuado, no fue el último día. Es que esto ya prescribió, como era un delito continuado, es cuando se cometió. Entonces, ahora la fecha, en el mes de mayo, esto ya prescribió. Por favor. Bueno, para que no haya tal vez duda, digamos que lo que se dice son palabras, al menos lo que dice las disposiciones de nuestras leyes con respecto a la prescripción. Dice el artículo 33 del Código Procesal Penal, el tiempo de la prescripción de la acción penal comenzará a contarse, o sea, la prescripción comenzará a contarse. 5 dice, para los delitos y faltas oficiales desde que el funcionario haya cesado en sus funciones. O sea, hasta que cesa sus funciones, se comienza a contar la prescripción. Una vez el caso se presenta a tribunales, bueno, entonces allí entendemos que comenzaría otro tipo de prescripción, porque esta prescripción del 33 es la prescripción cuando no se ha iniciado procedimiento. Cuando se inicia procedimiento, se contabiliza otro tipo de prescripción. Allí ya dependerá si el imputado está presente en las audiencias y en los procedimientos o no. Y en caso de que se declare rebelde, entonces se interrumpe la prescripción hasta por un término que se establece en el artículo 36. Entonces, eso está regulado de forma expresa en el Código Procesal Penal. ¿Usted, licenciado, queda satisfecho hoy por hoy cómo se han tipificado los delitos por parte de la Fiscalía? Esto sin perjuicio de que el juez de instrucción pueda cambiar la tipificación, es decir, la calidad del delito, que no sean estos, sino que sean otros. ¿A usted lo deja satisfecho hoy por hoy? Bueno, lo que pasa es que también no conocemos el requerimiento y cuáles son los hechos que fijó la Fiscalía. Por lo que sabemos públicamente, por las noticias publicadas, obviamente que podría tener alguna observación técnica sobre los tipos penales aplicables. Pero yo por eso digo que tal vez la preocupación ciudadana no puede ser tan fuerte en la medida en que eso se puede ajustar. Magnífico. Usted fue viceministro de Justicia en su momento. Ayúdenos a entender a todos los salvadoreños que están pegados a su televisor como todas las noches en 8 en punto. El señor fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez, le solicitó al ministro Perdomo que pudiera definir cuál había sido el destino del exmandatario. Unos dicen, mire, está del otro lado del mundo, otros dicen está en el país canalero, en Panamá. ¿Cómo es posible que una persona que está dentro de una envergadura de este tipo de casos, y dije el día de ayer, y lo reitero, en el calor popular eso se llama postear, cuando un policía le está dando seguimiento, ¿cómo es posible que nadie sepa qué se hizo el exmandatario? No, yo creo que hay al menos informaciones que ha proporcionado probablemente Interpol y otras instituciones, y aquí lo que se ha hecho es reproducir por parte de algunos funcionarios. Los que hacen el trabajo operativo son miembros de la policía, tanto de la Policía Nacional Civil como de Interpol. En el exterior, obviamente ya pueden haber comunicaciones previas solicitándoles colaboraciones de localización antes de cualquier difusión roja. Una localización que solo tiene por objeto estar pendiente de actuar en caso de que sea requerido. Como nosotros no tenemos la orden centroamericana, que por ahora no la tenemos, aunque ya es un proyecto, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es, con esa difusión roja, cuando se emita y Interpol pueda actuar, localizar y proceder a detener para entregar a las autoridades panameñas, una vez que, si fuera el caso de que estuviera en Panamá. Si está en Panamá, después habría que iniciar el procedimiento de extradición. Mario Moreno, gracias Mario. ¿Los diputados pueden ser testigos de referencia, licenciado? Sí, puede ser. Sí. Magnífico. Ok, en alguna medida en el cual así se requiera.
Don Mauricio Meyer. Perdón, pero en este caso los diputados de la comisión, no son testigos de referencia, son testigos de confesión. Ok. Claro. Sí. Se podrá prueba la institucionalidad para no dejar impune la corrupción. Habrá un precedente positivo o negativo. Néstor Mata, muchísimas gracias, don Mauricio. ¿Realmente estamos ante una prueba de fuego de la institucionalidad o simple y sencillamente, como se dice en algún tipo de mensaje, esto no va a pasar más que una llamarada de tusa? Al final la montaña solo va a parir un ratón, o simple y sencillamente el café se va a enfriar a los 3 días. Es decir, ¿estamos verdaderamente ante un caso ante la justicia o estamos para blindar a una persona? Porque después de esto ya no se le va a poder seguir. Bueno, mire, lo que no hay que perder de vista es que este proceso lo inició una persona que en 2 semanas deja de ser presidente de la República. Porque este es un proceso que él inició. Lo que habrá que ver es si el presidente Sánchez Serén y el entorno del presidente próximo van a querer continuar con esto. Porque acuérdese que el arreglo que puede tener el presidente Funes o el no arreglo que pueda tener con el partido Arena puede hacer que se convierta en algo diferente con la nueva administración, ¿verdad? Porque estamos a escasos 9 meses para las elecciones de alcaldes y diputados. Ahora, las próximas elecciones de alcaldes y diputados van a dar resultados sumamente complicados para todos aquellos alcaldes que se han sentido cómodos en su posición, porque ahora vamos a tener consejos municipales plurales. Entonces tomemos el caso de San Miguel, por ejemplo. Por muchos votos que lograra sacar el alcalde de San Miguel, a lo único que va a tener derecho es a ser el alcalde y el síndico. Ahí le van a tocar 7 funcionarios, posiblemente del partido Arena, y unos 4 funcionarios del FMLN. Yo no sé, conociendo al alcalde de San Miguel, cómo se puede manejar como un consejo plural. Y el mismo caso de Milagro Navas, el de San Salvador, etcétera. Entonces yo creo que lo que vamos a ver, cómo este caso de Francisco Flores puede tener continuidad o puede tener un giro violento, es cuando Mauricio Funes deje de ser presidente, porque todo esto se inició con él. Ahora, yo no creo que él, después de dejar de ser presidente, continúe yendo a los juzgados para que sigan contra Francisco Flores en la posición que él inició. Ok. Carlos José Medina, muchísimas gracias por tu pregunta. Dice, quiero consultar la siguiente, interrogante. ¿Qué pasa si llega el 31 de mayo y el expresidente no es capturado? Ya nos explicó el licenciado Campos que se interrumpe bajo la rebeldía y una vez presentada la prescripción ante el juzgado. Don Mauricio, sigo en esta misma línea. Con su experticia como político en su momento, como comunicador, ¿cómo ve usted que el partido Arena, llegado el día y la hora, a falta de 9 meses de los comicios electorales de los cuales usted se ha referido, tiene sentado, procesado en la silla de los acusados a un expresidente, a un presidente honorario y a un ex asesor? ¿Cómo se interpreta en el electorado en la intención de voto? Por favor. No les va a afectar nada. ¿No les va a afectar? No les va a afectar. ¿No les afectó el 9 de marzo? No, al contrario. Al contrario. El 2 de febrero para el 9 de marzo, ya con Francisco Flores en este proceso, sacaron 500,000 de votos más. Pero porque no habían otros actores, don Mauricio. Es que usted debe de entender una cosa. Mire, todas las audiencias políticas, toda la masa política que usted mueve en una campaña política es femenina. Toda. Sí. Pero no me refiero femenina en el sentido que solo son mujeres a las que usted va a motivar. No, hombres y mujeres en una campaña política se vuelven femeninos. ¿Por qué? No, pero explíqueme eso, don Mauricio. Claro, Que yo me siento claro. Y don Henry también. Claro, y le voy a explicar por qué. Ubíqueme. Porque esto es comunicación. Las masas, los políticos las mueven bajo 2 conceptos. Están claros que las masas se convierten en masas femeninas, porque por eso se habla de emociones. Las masas se mueven con emociones. Entonces, cuando uno se siente emocionado, es femenino. No. Para motivar a la gente, usted debe de estar claro que su audiencia es femenina y muévala con emoción. Ese es un concepto. Y el otro concepto es el del miedo. Okay. Las masas se mueven por emoción y por miedo. Cuando usted logra hacer eso, se convierte en un buen líder.
Y aquí todavía no tenemos eso. Pero para mí, Francisco Flores, a Arena no le va a afectar en lo absoluto, porque ya la gente en este país entendió que del 2 de febrero al 9 de marzo ya Francisco Flores hay que ver cómo hace, pero nosotros vamos a votar por Arena. Y subieron 500,000 de votos. Así que no hay que complicarse. Voy con el licenciado Henry Campos, voy a seguir con este tema, pero hago una pausa. Licenciado Campos, hablemos un poquito del tema de las maras. No sé por qué en algún momento lo relaciono, porque estamos hablando de políticos y mareros que no tienen nada que ver. Sin embargo, hablemos un poquito de esto. Licenciado, el tema de las maras, de una segunda mesa de negociación, de una tregua, y es algo que en alguna medida a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando yo veo números. Estuve en una entrevista radial y una de las personas sacaba algún tipo de número de autoridad en la materia y decía que las familias que en algún momento han vinculado como el crimen organizado procedentes de las maras y que participan también en la recolección, algún tipo de trabajo dentro de esta estructura criminal, son alrededor de 430,000 y sumando gente que está directa o indirectamente relacionada a las maras. Y alguien decía, bueno, bajo este número, en temas de elecciones, cualquier funcionario tiene que ir a negociar y hacer una tregua en el futuro si quiere ganar unas elecciones con las maras. Bueno, la verdad que el problema de maras también, teóricamente hay que distinguirlo de crimen organizado. De acuerdo al convenio de Palermo, del cual es suscriptor El Salvador y también lo ha ratificado, se trata de una estructura de 2 o más personas que se aprovechan de las facilidades que proporciona el poder del Estado para cumplir con sus objetivos criminales. En el caso de las pandillas, su definición más bien está ligada al control del territorio y del barrio y no responde a una estructura plenamente organizada, sino a una relación caótica entre sus miembros. Por eso es que en términos, digamos, teóricos se distingue crimen organizado de pandilla. Lo que sí hemos visto es una evolución a través del tiempo de algunas clicas, de algunas canchas de las pandillas y maras para conectarse a esas estructuras del Estado y desarrollarse también organizativamente respondiendo a un liderazgo común. Por otro lado, también poco se ha visibilizado el tema del crimen organizado. Y el crimen organizado, que se dedica a una infinidad de negocios ilícitos, no solo al tráfico de drogas, sino también al tráfico de órganos, al tráfico de armas, etcétera, también tiene y ha tenido históricamente en todo el mundo un papel relevante para disparar los niveles de crimen, financiando, proporcionando medios, organizando. Entonces nuestro país tampoco podemos decir que esté al margen de esa posibilidad. La relación explosiva en El Salvador de crimen organizado y pandillas es lo que probablemente ha exacerbado la situación delictiva. Una pandilla aislada, sin vinculaciones a crimen organizado, o un crimen organizado separado de la pandilla, pues tendríamos una realidad distinta. Se ha mencionado, licenciado Campos, para que descabezar a una organización delictiva hay que cortarle el financiamiento. ¿Cómo se le hace entender a los políticos de una vez por todas que el tema transparencia en la ley de partidos políticos para saber quién los está financiando, en el tema de ley de lavado de dinero que se abstuvieron de poner los partidos políticos, cómo se le hace entender que hay que empezar de arriba hacia abajo? Es decir, tienen tanta plata las maras que el día de mañana podrían financiar a un candidato a diputado. Bueno, podría ser, ¿no? Y eso es un riesgo, pero no solamente por los compromisos políticos, no sabemos también las vinculaciones que dentro del Estado y a qué altura están estas vinculaciones. A mí sí, en algunos casos me sorprendió durante el tiempo que yo fui viceministro, cuando presentamos el proyecto de ley de proscripción de pandillas y grupos de exterminio. Primero, que hicieron una serie de cambios. Por ejemplo, no querían, algunos diputados no querían que se sancionara ni que se persiguiera a los grupos de exterminio,
Por otro lado, también hay una serie de limitaciones que querían imponer algunos diputados en la normativa para descabezarla. Igual algunas de las reformas al Código Penal relacionadas con el delito. Entonces, a veces, pues uno tiene la impresión que algunos diputados no están interesados realmente, y así en el Estado también existen otros funcionarios que probablemente no están interesados en que el crimen organizado o las pandillas sean procesadas. Sí. Ok, don Mauricio, retomo el tema que anteriormente estábamos desarrollando en 2 puntos. Uno de esos es que se le pregunta a la comisión del Partido Arena, mire, y la comisión política, ¿cuándo va a seguir conociendo sobre el tema Flores? Lo que pasa es que solo 2 miembros hay, falta un tercero. ¿Y cuándo lo van a nombrar? Ya casi, número 1. Pregunta número 2. Se ha sabido extrajudicialmente que bajo la sombra del tema de gobernabilidad, que va en una forma general de país a lo particular, se está solicitando por parte del Partido Arena que se retiren las demandas en contra de los 2 diputados, Dawison y doña Ana Vilma de Escobar. Por favor. No, yo creo que ahí Arena está equivocada por 2 razones muy sencillas. Primero, el Frente no puede negociar con Arena el retiro de las demandas porque no la ha hecho el Frente, ni la ha hecho el próximo presidente, la ha hecho el presidente que se va dentro de 15 días. Entonces, y él ha dicho claramente que no va a negociar. Bueno, pero porque los diputados lo tienen en la Asamblea Legislativa del Frente. Sí, y si está negociando, fácilmente la desestima. Sí, pero lo que sucede es que este periodo de paciencia, creo que el Frente lo está ganando porque está esperando que se vaya el presidente, porque sabe que eso es problema de él. Y lo segundo es que en Arena vamos a ver muchos más problemas porque el COENA subió de 15 personas a 39. ¿Cómo ve usted eso? Mire, si ya 15 costaba que se entendieran, ahora en los congresos que han tenido, ahora el COENA va a estar conformado por 24 personas más, que lo lleva a 39. Yo no quiero ni imaginarme cómo van a ser esas reuniones. Si ya reunirse con 15 personas es un problema, 39 va a ser lo peor. Ahora, el problema de apertura de los partidos políticos como Arena o como Gana o como cualquier partido en el Frente mismo, es que de entrada todos los diputados dicen, yo me voy a reelegir. ¿Y quién tiene opciones entonces? Todos los diputados de Arena van a reelegir. Todos los de Gana dicen, los 11 que estamos nos vamos a reelegir. Bueno, 10, porque Rodrigo Samayoa está fuera. Todos los demás que quieran, pues que vengan. ¿Por estatuto se debería regular eso igual que el Frente? Debieran de regularlo, sí, que en el caso del Frente creo que son 3 periodos nada más, ¿verdad? Pero eso tampoco aplica, porque son 3 periodos y después les dan un puesto de asesor en la Asamblea, ganando el triple de lo que ganan como diputado. Entonces mejor ser asesor que ser diputado y sin compromiso, ¿verdad? Entonces yo creo que la política de nuestro país tal vez tiene opciones con los próximos 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que serán electos en el mes de julio, ¿verdad? Pero eso no sabemos qué bueno, lo que sí sabemos es que tenemos que darle paso a nuestros auspiciantes acá en 8 en Punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Ay, el tiempo no alcanza. Llegamos al final de la entrevista 8 en Punto, licenciado. Siempre es un gusto tenerlo acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Don Mauricio, un gusto también haberlo tenido acá. Gracias. De negro nuevamente, claro, porque sí, la chumpa también suma. Sí. Un gusto, amigos televidentes. Soy Sergio Méndez. Hoy miércoles 7 de mayo del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos.